Mexicana de Radiología e Imagen, doctor Stopen Rometti, siendo el profesor titular el doctor Isaac Rivera Galván, y del 51 curso internacional de Radiología e Imagen y el 29 curso de Encuentro Internacional de Residentes y Radiólogos, a celebrarse del 15 al 18 de febrero de 2017 en el Hotel Marquis Reforma, Ciudad de México. Como siguiente punto, dio la bienvenida al doctor Marco Antonio Sarmiento Abril, médico radiólogo adscrito al Departamento de Resonancia Magnética de CT Scanner de México, y a la coordinadora doctora Bertalilia Romero Paizábal, médico radiólogo adscrita al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Después de agradecer su presencia, los invito al podio para dar inicio a la sesión académica con el tema Evaluación Radiológica de la Rodilla en el niño. Al terminar su participación, el doctor Montesinos agradeció al ponente y su exposición y dio por terminado el tema de la sesión reglamentaria de la sociedad e invitó a la audiencia a degustar el ambigú en la sala de recepción. Se dio por terminada la sesión a las 21:30 horas. Si hay alguna observación, si no se aprueba la... Ok, los socios titulares, por favor, levante su mano para aprobar el acta. Gracias. Bueno, el doctor ya mencionaba en el acta anterior que tenemos nuestro 51 curso de radiología con el 29 Encuentro Nacional de Residentes, que se va a llevar del 15 al 18 de febrero y que las cuotas reducidas son hasta el 7 de febrero. La información está en la página web de la sociedad, o bien se pueden inscribir a través de del Servimet. También en la página ya está ahí el programa. Están cordialmente invitados, los esperamos. Hay bastantes avances, el programa está muy interesante, los invito a que lo revisen. También tenemos el curso del ESOR con el tema de imagen no traumática, emergencias no traumáticas en imagen de abdomen y torácica, que se va a llevar a cabo el 26 de abril, también en el Hotel Marquis Reforma. Y el curso de ultrasonido, el 16 curso de ultrasonido, que se va a llevar del 6 al 9 de septiembre, la sede está por informarse. También tenemos un curso de resonancia que está del 11 al 14 de octubre, y también próximamente tendremos la información. Las próximas secciones académicas que tenemos es aquí el lunes 23 de enero del 2017, y es imagen de resonancia de patología biliar. Y también continuamos teniendo los cursos sabatinos, que hemos tenido bastante éxito y que los invitamos porque en realidad es muy importante, es como un repaso muy rápido pero por temas, y eso suena muy interesante. Y el próximo tema es imagen de cabeza y cuello. El profesor titular es el doctor Ernesto Fernando Martín Beazotti. Y bueno, creo que es todo lo que tenemos por el momento de información. Le voy a pedir a mi compañera, la doctora Araceli Cabanillas, que nos presente al doctor. Les agradezco su presencia aquí. Gracias. Nuestro invitado el día de hoy, esta noche, le agradecemos al doctor Juan Ricardo Salazar Palomeque, que es muy querido aquí de la sociedad, porque nos ayuda con pláticas excelentes. El día de hoy no va a ser la excepción. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él terminó su curso de especialización en radiología en el Hospital General de México. Tiene su posgrado de radiología vascular e intervencionista, también por parte del Hospital General, ¿sí? No me equivoco. Y actualmente él está en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema que vamos a ver el día de hoy es muy interesante. Es de deformidades neuromusculares del pie. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso para que el doctor esté bien animado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y bien, empiezo con esto. Para mí esta es la base al ver los estudios de el funcionamiento coordinado del aparato locomotor resulta de la integración armoniosa de diversos componentes. Es un sistema muy complejo el aparato locomotor. Deben comprenderse relaciones funcionales básicas entre el pie y el resto del aparato locomotor. No es solamente una estructura aislada el pie. Y de esta manera destacan más las relaciones funcionales que la anatomía descriptiva.
de acuerdo a lo que nos dicen Kaufman y Salman en 2011. Me quedo con esto de un párrafo del primer capítulo de este libro, porque en gran parte dicta lo que trato de hacer cuando veo los estudios osteoarticulares. Obviamente esto cuando estamos en un ambiente donde tenemos todas las alteraciones osteoarticulares y bueno, pues vengo en representación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que además de ser precisamente el lugar donde laboro, para mí es mi casa. Y pues bueno, todos los que están ahí y muchos de ellos aquí presentes son como una familia por el diario, la actividad diaria que tenemos. Pero no quiero continuar sin agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen la invitación que me hacen y más bien quiero decir que es una oportunidad para poder hablar de la experiencia que he podido adquirir en el instituto y que para mí es muy grato poder transmitir, puesto que creo que esa es la mejor manera de aprender, cuando uno transmite los conocimientos que va aprendiendo, puesto que deben ser sólidos para poderlos transmitir. Obviamente a la mesa directiva por darme la oportunidad. Y bueno, pues esta noche, como ya comentó la doctora Cabanillas, mi tema es deformidades neuromusculares del pie. Obviamente esto es dentro del rubro de la imagenología del sistema osteoarticular y musculoesquelético. Particularmente no me gusta nada más decir musculoesquelético, creo que nos limitamos. Para mí es mejor decir osteoarticular y musculoesquelético. Y a este tema le voy a dar un enfoque aún más particular, que es hacia la semiología radiológica. Verán que el interés de esta plática no es precisamente darles un repaso de las deformidades neuromusculares, sino que aprendan a verlas de acuerdo a la forma en que se debieran describir, para que reconozcan las anomalías y cuál es la causa. Por lo tanto, los objetivos de esta plática van a ser, primero, realizar un breve repaso de la anatomía descriptiva y radiológica del pie, que he tenido la oportunidad de recibir residentes de los últimos años y no se saben los huesos del pie, con eso les digo todo. También mencionar los aspectos biomecánicos del pie pertinentes para el entendimiento de las deformidades neuromusculares y sus características radiológicas. Como al principio les dije, para mí lo importante son las relaciones funcionales, no nada más la anatomía descriptiva. Vamos a puntualizar los componentes de la semiología radiológica del pie para el estudio de su alineación y de esta manera definir en base a esa semiología los principales tipos de deformidades neuromusculares. Entonces este va a ser el contenido de la plática que estamos teniendo. Empecemos con la anatomía descriptiva y radiológica del pie. Bien. A los pies no los debemos ver únicamente como el punto de apoyo del cuerpo humano. Realmente los pies cumplen una función que va más allá del sostén en la bipedestación. La marcha, saltar, correr, subir escaleras o la adaptación del pie a un terreno irregular cuando no usamos calzado requiere de un conjunto de mecanismos complejos para mantener sus relaciones articulares y dar la máxima eficiencia de los movimientos para las actividades. Fíjense que es claro para muchos que los pies son una de las regiones anatómicas que menos cuidado le tienen las personas. Y no digamos por higiene únicamente, sino por el mismo calzado. El hecho de que nuestra civilización haya empezado a usar el calzado ha venido a deformar al pie, que inicialmente estaba adaptado para cualquier terreno. Ahora no, ya cualquiera tiene pie plano, cualquiera ya tiene una anomalía en la alineación. Pero esto tiene que ver mucho con el calzado y no se diga el de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo los tacones, bueno, y algunos hombres. Pero los tacones de aguja, ¿verdad? Cómo hacen daño a los pies. Bueno, así que la inspección, acordarnos de hacer una inspección de los individuos, de lo que hacíamos cuando aprendimos semiología clínica, es útil recordarlo, puesto que lo superficial nos ayuda a poder determinar algunas de estas anomalías. Y digo, podemos valernos de nuestros métodos de imagen con los reformateos que podemos hacer, particularmente en este momento les muestro unos reformateos con filtro de tejido blando de una tomografía de pies que nos permiten hacer algunas inferencias acerca de la alineación. Pero más adelante veremos algunas características que deben tener estos estudios para permitirnos hacer ese análisis. Empecemos hablando de osteología.
El pie. Acuérdense que, no es nada complejo, pero el pie va a ser el extremo inferior del esqueleto, propiamente del esqueleto apendicular, y va a estar relacionado con la pierna a través de la articulación tibio-astragalina, ya sea tibio-astragalina o talocrural, como quieran llamarle, que se las señaló en este momento. La articulación tibio-astragalina realmente no tiene más movimiento que la flexión plantar y la extensión plantar. Flexión plantar, y flexión dorsal. Son los únicos movimientos que tiene. Esta sí prácticamente es como una bisagra. Lo complejo empieza abajo. Los huesos más grandes del pie son el astrágalo y el calcáneo, como se los muestro en esta imagen, en una disposición de torre. El astrágalo es el que se encuentra en estrecho contacto con la articulación tibio-astragalina y por debajo con el calcáneo. Vean, eso es importante, tiene una disposición en torre. Ahora bien, aquí les muestro una vista lateral y vean la disposición que tienen, voy a poner aquí, la disposición que tienen el astrágalo y el calcáneo. Les repito, en torre. El astrágalo de esta manera se va a articular por su cabeza con el escafoides o hueso navicular, el calcáneo con el cuboides. A su vez el escafoides o navicular con las cuñas y las cuñas en conjunto con el cuboides con las bases de los metatarsianos. Los metatarsianos, cada uno con sus falanges correspondientes. Así de sencillo. En verdad, a veces esta simple anatomía, algunos como que se revuelven. Si vemos aquí también, es importante conocer las relaciones anatómicas, las relaciones articulares del astrágalo con el calcáneo. El astrágalo y el calcáneo se van a relacionar por 3 facetas, formando una articulación bastante compleja, que es la articulación subastragalina. Esta es la responsable de los movimientos de supinación, pronación, rotación interna, rotación externa de esta parte del pie, de la que forman el astrágalo y el calcáneo, que como más adelante puntualizaré es lo que corresponde al retropié. Así que es una articulación bastante compleja. Aparentemente se ve sencilla, pero no es así. Y esta misma imagen, este reformateo, nos permite hacer mención de algo, la transferencia de las cargas. En bipedestación, la parte más importante para la carga va a ser la faceta posterior, aquí en el calcáneo. Así que la transferencia de la carga desde la tibia a través del astrágalo al calcáneo se va a realizar en esta dirección, hacia el tubérculo del calcáneo. Por lo tanto, esta es la parte más reforzada, hablando respecto a la disposición de las trabéculas del hueso. El calcáneo va a ser muy fuerte, sobre todo en la parte correspondiente al tubérculo. Sin embargo, como les dije, no solamente sirven como pedestales los pies, sino por los movimientos complejos. Una vez que se dan toda la actividad dinámica del pie, ya sea la simple marcha o saltar o brincar, subir escaleras, lo que sea, la transferencia de las cargas ahora se va a distribuir hacia adelante a través de la cabeza del astrágalo. Así que dependiendo de la actividad, el astrágalo es el que va a distribuir la energía hacia el calcáneo o hacia los huesos anteriores del pie. Aún no quiero llegar a la división de retropie y antepié. Aquí vemos una vista oblicua donde podemos valorar esas mismas relaciones articulares del tobillo, escafoides, cuboides, pero noten una cosa, como el segundo metatarsiano es el más largo de todos. Cabe para esto considerar que existen también diferentes clasificaciones meramente morfológicas del tipo de pie, dependiendo de cuál falange sea la más larga. Ahorita lo vamos a retomar. Pero noten aquí cómo regularmente el segundo metatarsiano va a ser más largo y va a tener una base más posterior en relación con el resto. De ahí la importancia de algunas estructuras como el ligamento de Lisfranc. Aquí vemos una vista inferior y medial para que vean cómo la disposición de todos estos huesos va a formar una cúpula o bóveda, que más adelante vamos a retomar también al hablar de los diferentes arcos del pie. Así bien, en esta vista inferior vamos a también mencionar la presencia de los huesos sesamoideos. No nada más son los huesos que ya habían mencionado, sino también los sesamoideos. Generalmente los de la cabeza del primer metatarsiano van a ser constantes,
pero podemos tener, al igual que estos, otros huesos sesamoideos inconstantes, que propiamente van a ser los osículos o huesos accesorios. Recuerden, la mayoría de los que me acompañan esta noche, bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de platicar y no está de más recordar. Un hueso sesamoideo y un hueso accesorio van a ser funcionalmente lo mismo. Sin embargo, los sesamoideos son constantes y el accesorio puede o no estar presente. En caso de estar presente, tiene función biomecánica. En caso de estar ausente, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, es nada más para recordar esta parte. Y bien, bueno, pues hasta ahí eso es sencillo teniendo imágenes de este tipo volumétricas, ¿no? Y superficiales para reconocer las relaciones anatómicas del pie, pero no todo el tiempo tenemos la oportunidad de estar viendo reformatorios de este tipo. En los estudios radiográficos es donde tenemos la necesidad también de recordar estos cambios. Y vean cómo el segundo dedo es el más largo de todos en esta proyección dorsoplantar, de pie. ¿Alguien recuerda los tipos de pie dependiendo de la longitud de los dedos? ¿Cómo se le conoce este tipo de pie? Pie griego, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando el primer dedo gordo es el más largo? ¿Y cuando es recto? ¿Todos? Polinesio. ¿Sí? O cuadrado. Ajá, polinesio. Bueno, un poquito de semiología meramente clínica, ¿no? Pero bueno, pues lo vemos reflejado aquí. Entonces, regularmente los estudios de imagen del pie con los que más vamos a tener contacto van a ser los estudios radiológicos. Y los estudios radiológicos convencionales que vemos van a ser las proyecciones dorsoplantar y oblicua del pie. Ahora sí, hablemos de la división radiológica y ya del lenguaje que se supone que deberíamos de utilizar durante nuestras descripciones. Retropié, mediopié y antepié. El retropié y el mediopié van a estar limitados por la articulación mediotarsiana o articulación de Chopard. ¿Cómo es esto? Lo señaló en las proyecciones. La articulación mediotarsiana o articulación de Chopard va a ser formada por la articulación calcáneo-cuboidea y astrágalo-navicular, como lo delimito en estas proyecciones. Ahora, entre el mediopié y el antepié, el límite va a ser la línea articular tarso-metatarsiana o articulación de Lisfranc, que igualmente les señalo en estas proyecciones. Básicamente es la base de los metatarsianos. ¿Por qué se hace esta división? Porque biomecánicamente estos límites son importantes. Quizá la línea mediotarsiana para la alineación de los huesos, pero para la estabilidad, la línea de Lisfranc. Bien. Entonces, el retropié, repito, va a ser la parte posterior del pie, formado por el astrágalo y el calcáneo. El medio pie va a estar conformado por el cuboides, el hueso navicular o escafoides y las cuñas o huesos cuneiformes. Y el antepié va a estar formado por los metatarsianos y las falanges. Así que esta es una de las divisiones anatómicas y radiológicas que con mayor frecuencia utilizamos para referirnos a una lesión, si se encuentra en el retropié, mediopié o en el antepié. Existe otra división que se utiliza con relativa frecuencia, que es la de las columnas, y esta la prefieren un poco más los ortopedistas. Se define una columna lateral que va a estar conformada por el calcáneo, el cuboides, el cuarto y quinto metatarsianos, así como sus falanges. Es decir, va a ser una columna definida por la orientación que lleva el calcáneo. Y también se define una columna medial. Obviamente, esta va a estar determinada por la orientación del astrágalo, que se continúa con el hueso navicular, las tres cuñas y los tres metatarsianos en conjunto con sus falanges. De esta manera tenemos una columna lateral y una columna medial. Cualquiera de las divisiones radiológicas que ustedes quieran utilizar para sus descripciones es bastante válida y tiene una razón de ser. Nuevamente, retropié, calcáneo y astrágalo, mediopié, cuboides, así como el navicular y el cuneiforme, delimitado por la línea articular mediotarsiano de Chopard. Entre el mediopié y el antepié, la línea de Lisfranc, y tenemos todos los metatarsianos en conjunto con sus falanges. De esta manera también definimos la columna lateral formada por el calcáneo cuboides, cuarto y quinto metatarsiano en conjunto con sus falanges, y la columna medial,
astrágalo, navicular y cuneiformes, así como el primero al tercer metatarsiano en conjunto con sus falanges. Esta sería una división que es de bastante utilidad al momento de hacer descripciones radiológicas. Pero estamos hablando de deformidades neuromusculares, así que esto tiene estrecha relación con la anatomía miotendinosa. Bien, aquí vemos unos reformateos volumétricos de las estructuras miotendinosas. Bueno, usamos un filtro de tejido blando. Y bueno, Ismael, ¿me puedes decir, por favor, a qué tendón corresponde cada uno de ellos? Bien. B. Y bien, ¿y C? Flexor largo común, extensor, perdón, largo común de los dedos. Bien, es en el aspecto anterior. En este aspecto lateral, Oscar, ¿qué señala la A? Sencillo, ¿no? Calcáneo de Aquiles. B. Largo. Peroneo corto. Bien. Byron. A. Bien. B. Largo. ¿Y C? Bien. Recuerden, fíjense que aquí hay una cosa importante. El flexor largo del primer dedo siempre va a pasar por debajo del sustentáculo, como se lo señalo aquí. Y el flexor largo de los dedos pasa por arriba. Esto hace una especie de arco, mantiene el tendón flexor largo del primer dedo, debido a que pasa por detrás del sustentáculo, lo mantiene hacia adelante, al calcáneo, lo empuja hacia adelante. Pero ¿qué es lo que evita que se desplace hacia adelante respecto al astrágalo? El ligamento interóseo. Así que el pie se encuentra bajo tensión continua, gracias al tono de estos tendones y músculos. Bueno, pues en el aspecto posterior, nuevamente el calcáneo o tendón de Aquiles. Haciendo este recordatorio, estos tendones corresponden a los músculos extrínsecos del pie, que quiere decir que no se originan en el pie, pero se insertan en el pie. Para ello entonces es importante recordar la anatomía compartimental de la pierna. La pierna va a estar, los músculos de la pierna van a estar empaquetados en una fascia crural. Una fascia crural. Estos ahora, entre la tibia y el peroné, se va a extender la membrana interósea. Y a partir del peroné, dos septos fibrosos más, que van a delimitarnos los dos compartimentos. El que señalo con el número 1 es el compartimento anterior, donde se van a originar los músculos del aspecto, los músculos de los tendones del aspecto anterior, que mencionábamos hace un momento, es decir, tibial anterior y los extensores, largos. En el que señalo con el número 2 va a ser el compartimento lateral, que es donde se originan o corresponde a la masa de los músculos peroneos. Así que lo que nos resta es un compartimento posterior que se va a dividir en dos, en una división profunda y una división superficial. La división profunda, marcada con 3, corresponde a los músculos flexores largos, así como a la masa del tibial posterior. Y con el 4 señalo la división superficial del compartimento posterior, que corresponde al tríceps sural. Así que esos son los músculos extrínsecos. Bien, aquí en estos cortes coronales del pie a diferentes niveles, es decir, retropié, medio pie y antepié, también es conveniente recordar los músculos intrínsecos. Intrínsecos porque se originan en el pie y se insertan en el pie, que a veces son los que más trabajo nos cuesta ver. Quizá es más sencillo verlo en la resonancia magnética por el contraste tisular que tenemos, pero no está de más reconocer su presencia o por lo menos su volumen en un estudio tomográfico. Así que en la primera capa vamos a encontrar estos músculos: el aductor del primer dedo, flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo, señalados con los números que les pongo en 1, 2 y 3, cuya masa va a ser mayor principalmente en el retropié y en el medio pie.
La segunda capa va a estar formada por el músculo cuadrado plantar, que señalo con el número 4, y los músculos lumbricales, el número 5. Cabe señalar que las capas van de superficial a profundo. La tercera capa van a ser músculos que van a tener su mayor masa en el antepié. El músculo flexor corto del primer dedo, el aductor del primer dedo y el corto del quinto dedo, como lo señalo con los números que les pongo. No es la intención ahorita aprendérselos, pero sí es importante mencionarlos, porque a veces se nos olvida reconocer la función de estos músculos. Y la cuarta capa, los músculos interóseos dorsales y los músculos interóseos plantares. Así pues, todo esto forma los músculos intrínsecos del pie, cuya masa predominantemente va a estar en la planta y va a llenar la bóveda plantar. Y bueno, es también relevante reconocer la estructura radiológica que vamos a identificar en diferentes etapas durante el desarrollo, tanto embriológico como en el desarrollo ya en la vida extrauterina. Así que hay que irnos familiarizando. Si todos los pies que viéramos fueran de individuos esqueléticamente maduros, como las imágenes que estuvimos viendo previamente, pues tal vez esto sería muy sencillo. Pero, ¿qué sucede cuando apenas los núcleos de osificación van osificándose, van mineralizándose? Vuelve más difícil el análisis, ¿sí? Entonces vemos un ejemplo de un pie de 1 año, 3 años y 5 años. Vean las diferencias que se van a encontrar. De por sí, desde el nacimiento, los huesos del retropié van a estar osificados. ¿Qué tan osificados? Bueno, eso ya va a ir avanzando con el tiempo, y conforme los primeros años de vida se van a ir osificando los huesos del medio pie. Regularmente los huesos metatarsianos ya se encuentran osificados una vez después del nacimiento. Aquí vemos un ejemplo de un pie de 8 años y un pie de 13 años. Así que familiarícense con el aspecto de acuerdo a la edad de cada paciente. Bien. Pasemos a la siguiente parte, principios de biomecánica del pie. Lo anterior fue anatomía. Ahora, la huella del pie que queda en la arena o que puede ser marcada con un pie mojado no sé, en cemento, no sé, en el piso, tiene una razón de ser. Y el analizar una huella nos va a permitir incluso determinar si existe o no una alteración. Para ello, bueno, regresemos a la imagen de un individuo esqueléticamente maduro en este reformateo volumétrico, en una vista inferior, y vamos a reconocer los 3 puntos de apoyo. El punto de apoyo más importante del pie se encuentra en el tubérculo calcáneo. El segundo en la cabeza del primer metatarsiano, específicamente en sus sesamoideos, pero la carga es en la cabeza del primer metatarsiano. Y el punto de carga más débil va a ser la cabeza del quinto metatarsiano, formando una especie de triángulo interconectado. Que bueno, estas líneas no son así de sencillas, ¿verdad? Para ello es que en algunas ocasiones les he mencionado que, e incluso como al principio de la plática les decía, al estar sometidos a fuerzas físicas de la naturaleza, el aparato locomotor lo que tiene que hacer es cuidar la energía. Necesita hacer sus actividades con el menor coste energético y con una transferencia adecuada de las cargas. Así que el mejor patrón para ello es el trípode. Siempre con los que he tenido la oportunidad de platicar, siempre les saco esto, el trípode. El trípode, los 3 puntos de apoyo son la mejor forma de maximizar el apoyo de una carga y a su vez de amortiguarla. Y esto está presente en este patrón, de una forma u otra, está presente en todos los mamíferos. Pero bien, las cargas no se distribuyen únicamente de esta manera. El patrón en trípode nos permite reconocer 3 arcos. Un arco medial. ¿Por qué el medial? Porque ubiquen el tamaño de los puntos de apoyo. Así que si el que vemos arriba es el más pequeño, corresponde a la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces, el que tenemos abajo y hacia su izquierda es el primer metatarsiano. Y obviamente el más grande es el tubérculo calcáneo. Para que se den una idea, si tuviéramos que distribuir 600 kilos de peso en esos 3 puntos, 300 kilos se van al tubérculo calcáneo, 200 kilos a la cabeza del primer metatarsiano y 100 kilos a la cabeza del quinto metatarsiano.
Así que es más o menos esa la distribución proporcional, por ponerles un ejemplo. Entonces, el arco medial es el que va del tubérculo calcáneo a la cabeza del primer metatarsiano. Existe otro arco, el arco lateral, y entre los dos puntos anteriores a las cabezas de los metatarsianos se va a formar un arco transverso. Así que en realidad lo que tenemos en ese punto que va a soportar la carga a partir del trípode es una bóveda o una cúpula formada por 3 arcos. Recuerda un poco la disposición de una vela de barco y de igual manera así en 3 postes y distendida por el aire, pero en este caso va a ser por las tensiones musculares. Empecemos hablando del primer arco, que es el arco medial. El arco medial va a estar conformado o los límites óseos van a ser la cabeza, los huesos sesamoideos, de izquierda a derecha, los sesamoideos, la cabeza del primer metatarsiano, el borde más inferior del hueso navicular, el borde más inferior de la cabeza del astrágalo y también el borde más inferior del tubérculo calcáneo. Todos estos puntos van a ser zonas de caída de carga y esto va a formar el arco medial. ¿Qué es lo que mantiene al arco medial? Los ligamentos plantares son lo que le van a dar forma. Es sencillo, no es cuneo metatarsiano, es decir, de la cuña, perdón, me salté la cuña, de la cuña al metatarsiano. El escafo cuneal del escafoides a la cuña, el interóseo calcáneo escafoideo inferior y el interóseo calcáneo astragalino. Es decir, entre estos huesos que les acabo de comentar, que son los que forman este arco, van a estar estos ligamentos en su aspecto plantar y son los que van a mantener la integridad de ese arco. Pero la forma va a depender sobre todo de los músculos, especialmente del músculo tibial posterior y el músculo peroneo largo. También los flexores ayudan y el músculo aductor del primer dedo o del dedo gordo. Pero realmente el encargado de jalar estos huesos en conjunto va a ser el tibial posterior y también el peroneo largo. Estos van a ser los músculos más importantes para mantener la forma del arco plantar medial. Segundo arco, el arco lateral. El arco lateral va a ser menos amplio y va a estar formado sencillamente por el quinto metatarsiano, el borde inferior del cuboides e igualmente regresamos al punto del aspecto más inferior de tubérculo calcáneo. Este va a ser menos prominente. Así que solamente hay un ligamento calcáneo cuboideo metatarsoplantar. Metatarsoplantar porque llega hasta la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Todo ese ligamento va a mantener la integridad del arco medial, que como les acabo de mencionar, va a ser de mucho menor amplitud. Pero ¿cuáles son los músculos encargados de mantener esa tensión? Los músculos peroneo corto, peroneo largo y el aductor del quinto dedo también. Pero aquí el más importante es el peroneo corto. Esto tiene importancia porque, fíjense, bien, en este análisis, la integridad de los arcos va a depender de las tensiones musculares. Si bien se perdieran todas las tensiones musculares, los arcos no perderían su integridad. ¿Por qué? Porque los ligamentos los mantienen. Así que o todos hacen fuerza tensil o todos lo sueltan. Pero en el momento en que unos jalan y otros no, entonces es donde vienen las deformidades. Así que la pérdida de la tensión de un solo músculo lleva a las deformidades. Y finalmente el arco transverso. Noten que la disposición de los metatarsianos no es en una sola fila, no es completamente horizontal. Se amoldan a esta bóveda. Así que la barra metatarsiana va a tener una disposición horizontal, inclinada, como lo vemos en este corte coronal a nivel del antepié. Y vean que el arco transverso va a estar formado por los metatarsianos en una vista anterior. Así que los ligamentos plantares, que aquí funcionan, van a ser los intermetatarsianos, que son muy débiles. Y el músculo aquí solamente va a ser un haz del aductor del primer dedo. Y realmente son estructuras muy débiles.
las estructuras fuertes van a estar en el arco transverso del medio pie, ¿sí? Que va a estar formado por las 3 cuñas. Y bueno, pues aquí lo importante es el tendón del músculo peroneo largo. Así que los músculos peroneos tienen una actividad muy importante, sobre todo para el mantenimiento de estos arcos. Y bien, el ciclo de la marcha. Los arcos van a mantenerse, como les dije, incluso sin los músculos. Se pueden mantener únicamente con los ligamentos. Pero ¿qué pasa ya durante las actividades? Durante la marcha, subir escaleras, andar en un terreno irregular. Se tiene que adaptar. Así que el ciclo de la marcha es importante aquí. Conocerlo para conocerlas y reconocer las adaptaciones en carga del pie. En el ciclo de la marcha se reconocen 2 grandes fases. Una fase de apoyo, que es cuando el pie se encuentra en el piso, y una fase de balanceo, que es cuando el pie contralateral se encuentra levantado. Solamente cuando se va a cambiar de pie es que los 2 se encuentran apoyados en el piso. Les recomiendo, bueno, pues ya si existe interés, la lectura de este tema, porque nos ayuda a ver cuál es la función de cada uno de los músculos, de los ligamentos en cada una de las fases. Ahorita de forma rápida les voy a mostrar un poquito el ejemplo, qué es lo que sucede. La marcha, en realidad, además de ser un movimiento coordinado de todo el aparato locomotor, es dejar caer el cuerpo. Si estudiamos el ciclo de la marcha, cada paso es dejar caer el cuerpo, pero con un control muscular que va a permitir que no nos vayamos de frente. Eso es lo que origina la marcha. En realidad son caídas coordinadas. Bien, en cada paso, en la primera fase del ciclo de la marcha, en la fase de apoyo, lo primero que choca es el talón con el piso. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el eje que forman la pierna y el pie. Y vean cómo tenemos una ligera flexión dorsal. Esta flexión dorsal va a ser dependiente de los músculos anteriores, de los tendones anteriores. Así que durante la primera fase del ciclo, al apoyar el talón, tenemos actividad muscular del compartimento anterior y también de los peroneos. Una vez que se apoya el talón, baja toda la planta del pie por relajamiento de estos músculos. Pero aquí, debido a que ya va a resistir el peso al avanzar el cuerpo, entra en función los músculos intrínsecos del pie junto con la fascia plantar para que el pie no se deforme. Entonces se levanta el talón y aquí ya va a ser, durante el levantamiento del talón se vuelve todavía más tensos los músculos intrínsecos del pie para mantener la integridad morfológica. Y una vez que el pie, y entra en función el tríceps sural, y una vez que avanza el individuo, entran en función todos los músculos. Así que es importante para mantener la integridad del pie y su morfología, la función de todos los músculos que al principio, cuando hablábamos de anatomía, se encuentren íntegros, ¿sí? Y únicamente recuerden que la estabilidad articular, como se los he comentado, son mecanismos que van a permitir mantener las relaciones anatómicas normales de las articulaciones, ya sea en reposo o durante los arcos de movimiento normales. Durante el reposo, la integridad de una estructura anatómica depende de las estructuras osteoligamentarias, que son las encargadas de dar la estabilidad estática. Y durante el movimiento van a ser los estabilizadores dinámicos, que van a comprender las estructuras miotendinosas. Así que en reposo o durante el movimiento, las relaciones articulares tienen que mantenerse. Y los arcos. Y bueno, pues para el análisis de las deformidades, el mejor estudio va a ser la radiografía. Siempre y cuando, obviamente para la anatomía, nos basta con una proyección dorsoplantar y una proyección oblicua. Pero para la integridad anatómica necesitamos la proyección lateral, para el estudio de los arcos. Y algo importante aquí, tiene que ser en bipedestación o con carga. Existen diferentes técnicas radiológicas para poder obtener esto, pero lo ideal es que sea en bipedestación y descalzo para poder hacer un análisis de la alineación de las estructuras óseas. Nosotros lo revisamos en tomografía. No tenemos carga, así que nuestro análisis anatómico y funcional es parcial, ya que carece de carga axial la tomografía, pero le ponemos un apoyo, de tal manera que dependiendo de la anomalía neuromuscular que tenga cada paciente, ubiquemos sus puntos normales de apoyo en la tabla para poder hacer un análisis.
Ahora hablemos de la semiología radiológica. Regresamos a lo que al principio hablaba, la división de retropié, mediopié y antepié y sus límites articulares. Sin que le meta mano el hombre o que haya destrucción ósea en nada, las deformidades no van a ser aleatorias. Bien decía Einstein, ¿no? Dios no juega a los dados. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas físicas de la naturaleza y los sistemas van a estar bien determinados. Y lo mismo sucede con el pie, como un sistema locomotor. El que manda aquí es el retropié. El retropié es el que va a definir lo que va a suceder en cuanto a las diferentes formas de alineación del pie. Vamos a ejemplificar lo que sucede en el retropié con este esquema que les pongo. Porque como les mencionaba en un principio, ven cómo el retropié es una torre. Espero en algún momento analicen cómo es posible que una estructura de este tipo inicie como una torre y termine como una fila. ¿Cómo es que giran? ¿Cómo es que si están en torre se cruzan y luego se invierten para poder terminar en una estructura horizontal, empezando con una torre? Bien, hablando de esto, primero vemos la disposición de esta torre, ejemplificada con ese esquema. Obviamente apoyado en el suelo y como represento en ese esquema, la línea punteada es la línea media. Lo que va a determinar la orientación va a ser la faceta articular posterior, no el talón. Es la faceta articular posterior la que da el nombre. Aunque regularmente tenemos un valgo fisiológico. Normalmente la faceta articular posterior se orienta hacia la línea media, de ahí es que sea valgo. No la tenemos horizontal. Se encuentra siempre en valgo, 4 o 5 grados aproximadamente. Pero ¿qué pasa con un incremento en la carga o cuando hay una inestabilidad, es decir, una incompetencia muscular o ligamentaria? Esto va a incrementar. Así que cuando la faceta articular se orienta en una vista coronal hacia la línea media, eso es un valgo del retropié. Y algunos prefieren, se les hace más práctico ver cómo se orienta el talón. Cuando el talón sale de la línea media, es un valgo del retropié. Y por el contrario, cuando la faceta articular posterior del calcáneo, que es la que les ejemplifico en esta línea roja, se orienta hacia afuera de la línea media, es que hablamos de un varo del retropié. Entonces, es muy sencillo verlo en una imagen seccional. Por ejemplo, aquí en tomografía, obviemos que no hay carga axial, pero vean, en la imagen de en medio, en este corte, vean la orientación de las facetas posteriores. ¿Se dan cuenta cómo están? ¿Hacia dónde están? ¿Hacia la línea media o hacia afuera de la línea media? Hacia la línea media, ¿no? Así que sencillo. ¿De qué se trata? De un valgo del retropié, ¿sí? En una imagen coronal, así lo podemos identificar. Pero ahí no está el reto. El reto está aquí. Carlos, varo o valgo del retropié. Proyección dorsoplantar con apoyo. ¿En valgo? Bien. ¿Cómo lo determinas? Bien. El calcáneo tiene que seguir el primer metatarsiano y el astrágalo al quinto. Ok. Esto está definido de la siguiente manera, para los que no lo ubiquen. Aquí, veamos cómo. Se traza una línea en el eje longitudinal del calcáneo y otra línea en el eje longitudinal del astrágalo. Y se obtiene un ángulo, conocido como ángulo de Kite o de Kite, como lo quieran llamar, que es el ángulo astrágalo-calcáneo anteroposterior, que en niños debe tener una amplitud de 20 a 40 grados y en adultos una media de 35, con un rango que va de los 25 a los 50 grados. Por abajo de estos valores tenemos un varo del retropié. Por arriba de esos valores un valgo del retropié. Entonces, cuando veamos proyecciones radiológicas de niños con algunas deformidades de este tipo, así es como lo podemos calcular. También se puede obtener este mismo ángulo desde una vista lateral, trazando la tangencial del aspecto inferior del calcáneo y una línea que pase por el eje mayor del astrágalo.
Este ángulo corresponde al ángulo astrágalo-calcáneo lateral, que carece de valor en los niños. Por la osificación, este va a ser para individuos esqueléticamente maduros. Y va a ser exactamente lo mismo. Por debajo de estos valores de 25 grados hablamos de un varo del retropié y por arriba de los 50 grados es un valgo del retropié. Así que lo primero que tenemos que definir ahí es el varo o el valgo. Pensemos ahora desde una vista lateral del calcáneo. Si pensamos en el apoyo como una línea horizontal y vemos una línea tangencial al borde inferior del calcáneo, tenemos una pendiente que normalmente es de aproximadamente 20 grados. Pero ¿qué sucede si desciende esa pendiente? Bueno, pues cuando desciende la pendiente en relación con el apoyo, hablamos de un pie plano. O por el contrario, cuando incrementa, hablamos de un pie cabo. ¿Y qué pasa si se va hacia atrás? El pie equino, ¿verdad? Bueno, pues entonces cuando se orienta, cuando se invierte ese ángulo, hablamos de un pie equino. No tenemos que esperar para hablar de un pie equino encontrar invertido el calcáneo. Simple y sencillamente, aunque no esté invertido, pero con que no apoye el calcáneo, ya es un pie equino. Bien, entonces la pendiente de inclinación del calcáneo va a determinar el tipo de arco. Si está descendida esta pendiente, tenemos un pie plano. Si está muy pronunciada, tenemos un pie cabo. Pero si está invertida, hablamos de un pie equino. ¿Ok? De esta manera, lo vamos a medir en una proyección lateral del pie con apoyo. Tomemos el apoyo como la base, ¿no?, de esta medición. Y vamos a identificar el borde o el punto más bajo de la articulación astrágalo-navicular. Y a partir de ese punto vamos a trazar dos líneas. Una tangencial por el borde inferior, bueno, por lo menos del tubérculo posterior del calcáneo. Y considerando que el arco más importante es el medial, una línea que pase tangencial al borde inferior del primer metatarsiano y que contacte en ese mismo punto. Y obtenemos este ángulo, conocido como ángulo de Muró-Costa-Bartani, que es el eje del calcáneo y el eje longitudinal medial del pie, cuyo ángulo normalmente tiene que ser de 120 a 130 grados. Por debajo de estos valores hablamos de un pie plano y por arriba de estos valores de un pie cabo. Sencillo, ¿no? Aunque también podemos obtener el arco lateral. En este caso ya no sería la tangente del primer metatarsiano, sino la tangente del quinto metatarsiano. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el ángulo inferior. Y aquí cambia, se vuelve más amplio, puesto que es más bajo este arco. Los valores serían de 150 a 170 grados para hablar de un pie plano o pie cabo respectivamente. En tomografía carecemos de carga, ¿cierto? Por eso ponemos el apoyo. Se ve, apenas tiene ciertos valores de densidad muy bajos la madera, por eso es que lo utilizamos. Ese sería nuestro apoyo y tratamos de colocar los puntos de apoyo en cada uno de normales de este paciente, del paciente en la tabla. El hueso no contacta directamente con las superficies. Siempre, pues bueno, tenemos los cojinetes grasos, tenemos los tejidos blandos que son lo que los separan, eso es cierto. Y bueno, pues podemos hacer inferencias acerca de esto, considerando que con la carga axial estos arcos van a descender. Aquí vemos un pie plano. Y aquí, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de arco encuentran? Pie cabo. Está muy pronunciado esa pendiente de inclinación del calcáneo, ¿no? Obviamente con la carga tiene que descender, pero aún así está muy pronunciado eso. Así que lo podemos evaluar por otros métodos, siempre y cuando, aunque carezca de carga axial, siempre y cuando le pongamos un apoyo, pero considerando la ausencia de dicha carga. Por lo tanto, en cuanto al retropié, esta va a ser nuestra semiología. Valgo o varo del retropié, pie plano, pie cabo o pie equino. Vamos a agregarle aquí un varo. ¿Por qué? Porque, como les dije, estos sistemas, si no los toca el hombre, van a estar predeterminados. El valgo del retropié siempre lleva un pie plano. El varo siempre lleva un pie cabo o un pie equino. No vamos a tener de manera natural
un varo del retropié con un pie plano, ni un valgo del retropié con un pie cabo. Esto ya está determinado. Bueno, ahora hablemos del medio pie. ¿Qué sucede en el medio pie? ¿Prono o supino? Es lo que vamos a determinar. Si consideramos al medio pie, ya sabemos, navicular, cuboides y cuñas, como una estructura que gira respecto a un eje longitudinal, puede girar hacia lateral o puede girar hacia medial, haciendo estas disposiciones. ¿Bien? Pero en esta imagen quiero mostrarles cómo, pese a que el apoyo durante la marcha de la cabeza de los metatarsianos se encuentra a nivel del piso, en el punto más alto del arco plantar, la alineación va a llevar una pendiente hacia la línea media. Así que, cuando la planta del pie o esa pendiente se orienta hacia la línea media, hablamos de un pie en supino. Por el contrario, cuando estas pendientes se orientan en sentido lateral, hablamos de un pie en prono. ¿De acuerdo? Y otro punto, abducto y aducto del medio pie. ¿Cómo es esto? Considerando a la pierna como el eje, cuando el medio pie en conjunto con el antepié se orientan hacia lateral, hablamos de un pie abducto. O cuando se orienta hacia la línea media, hablamos de un medio pie aducto. ¿Qué implica esto? Igual, no va a ser una casualidad cómo se acomoden estos, no van a ser aleatorios. El prono se suma con el abducto, supino con el aducto, y eso es en realidad una eversión y una inversión respectivamente. Así que la eversión siempre va a ser pie prono y aducto. La inversión va a ser un pie supino y un pie aducto. No puede ser aleatorio, siempre se van a acompañar. Así que, si sumamos lo que veíamos en el retropié, de toda esta semiología obtenemos lo siguiente. Un valgo siempre se acompaña de un pie plano y regularmente de una posición en prono más abducto. Es decir, un pie plano siempre va a acompañarse con una tendencia a la eversión. El varo, ya sea con pie cabo o pie quino, regularmente se va a acompañar de supino y aducto, es decir, con una inversión. Y ahí entonces podemos empezar a comprender cada una de las diferentes configuraciones de las deformidades neuromusculares. Así que vean cómo no es casualidad la división radiológica en columnas, porque esta realmente va a ser la que más se va a orientar hacia las diferentes configuraciones que se pueden tener por la biomecánica del pie. Bueno, veamos aquí otra vez, cortes coronales. Recuerden que les ponemos su apoyo de madera, así que para tratar de hacer inferencias, y recordemos la línea media. En la primera imagen, en la de arriba, que son cortes coronales a nivel del retropié, vean las facetas posteriores. ¿Qué les parece? ¿Están en valgo, en varo o están fisiológicas? En valgo, ¿no? ¿Cuál de las dos está más acentuada? La derecha. Así que en el pie derecho es donde debemos tener los principales cambios. Entonces vean cómo trazo una tangencial en el margen cutáneo del arco plantar, donde se encuentra más descendido el arco plantar. En el lado derecho. Así que el valgo del retropié, como les dije, siempre va con un pie plano. Y ahora, ¿qué pasa si trazo una tangencial o una línea a través de la barra de los metatarsianos? ¿Cuál se encuentra más descendido? El lado derecho, como decíamos, por el pie plano. ¿Y esto qué quiere decir? No esperen que en el pie plano siempre esté hacia afuera el pie, sino por lo menos va a ser una tendencia a la eversión, que para llegar a la eversión primero requiere que descienda esa barra de metatarsianos. Consideremos que estamos frente a un estudio sin carga axial. ¿Qué va a pasar si paro ese paciente? La carga se va a magnificar y por lo tanto se van a acentuar estas deformidades. Entonces, doctor Dante, defínenos con tus propias palabras entonces qué es un pie equinovaro aducto congénito.
Es una deformidad de... El pie ¿En dónde? dice pie, sabemos que es el pie. Equino, ¿qué es un equino? Con el... Sí, doctor, por favor, a ver, te van a ayudar. El talón no contacta el piso, el talón el calcaño. Exacto, ese es el primero. El talón no contacta con el piso, es decir, la pendiente está invertida. ¿Cuál es la parte del pie que más carga? El calcáneo. Entonces, el calcáneo no apoya. Bien. Varo, ¿qué quiere decir varo? Es una deformidad hacia adentro, del el astrágalo está angulado hacia medial, ¿no? Hacia medial. ¿Estoy bien? ¿Le quieren ayudar? ¿Carlos? Por fuera de la línea media, ¿no? Entonces, pie equino, el calcáneo no entra en contacto con el apoyo. Varo, la faceta articular posterior del calcáneo se aleja de la línea media, es decir, el talón se va hacia adentro porque la articulación subastragalina se va hacia afuera. Aducto, ¿qué quiere decir? El antepié se va hacia adentro, Uh-huh. Entonces, ¿cuántos de los 3 puntos de apoyo están funcionales en un pie equinovaro-aducto? No. ¿Cuántos están funcionales? Anterior medial. Si tienes un aducto, el aducto... No. Pero es que el varo lo modifica el quinto metatarsiano. Entonces, ¿cuál es el único de los 3 puntos de apoyo que persiste en un pie equinovaro-aducto congénito? La cabeza del quinto metatarsiano. ¿Y cuál es el punto de apoyo más débil? La cabeza del quinto metatarsiano. No les debería de costar trabajo con la semiología. Así que en un pie equinovaro-aducto congénito se pierden los puntos de apoyo normales. Pie equinovaro-aducto congénito o pie sambo, la forma más severa de deformidad neuromuscular. Así que si pueden definir con la semiología un pie equinovaro-aducto congénito, les pueden mandar cualquier deformidad neuromuscular. La van a entender. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es mantener los puntos de apoyo. Si se pierde esto, si se pierden los 3 puntos de apoyo, ni siquiera es posible la bipedestación. ¿De acuerdo? Finalmente, deformidades neuromusculares. Esto vamos a verlo como una galería porque lo que me interesa a mí es la semiología, que aprendan a manejarla para sus interpretaciones, para sus reportes radiológicos. No nada más es anatomía descriptiva, ya se los dije, es funcional. Así que además de hacer inferencias acerca de las características óseas, tienen que hablar de la alineación, aunque no tenga carga. Lo pueden poner, estudio con el paciente sin carga o el paciente no se encuentra en bipedestación, como lo quieran poner, pero van a hacer inferencias de la alineación con o sin carga siempre. ¿Qué les parece este estudio? Eso sí es una deformidad neuromuscular, ¿no? Porque como podemos ver en el scout que se encuentra a nuestra izquierda, encontramos ¿qué deformidad? Pues el pie equinovaro-aducto congénito. Noten en los cortes axiales tomográficos que les pongo a nivel del abdomen, de la pelvis, del muslo y de la pierna, las pérdidas de volumen muscular. Una de las cosas que siempre les he insistido, doctores, los músculos se analizan. No voy a entrar en detalles en esta plática, pero los músculos, el patrón de pérdida de volumen muscular o el patrón de hipotrofia nos va a ayudar a determinar cuál es la posible causa de una deformidad neuromuscular. Y digo, está de más mencionar cómo se ve el primer corte, ¿no? Se ve el saco del mielomeningocele. Así que una de las causas de estas deformidades regularmente pueden ser el mielomeningocele, la parálisis cerebral infantil, secuelas de poliomielitis, distrofias neuromusculares como la distrofia de Duchenne. Todos estos nos pueden llevar a desequilibrios en los tonos musculares y por lo tanto deformidades. Vean aquí ya cortes precisamente más a nivel de la pierna, medio pie y del antepié. Vean la deformidad que se tiene.
Y de su lado derecho vemos el estudio radiográfico de este paciente, toda la deformidad que tiene, ¿no? Y por lo tanto los puntos de apoyo están perdidos. No va a ser funcional ni siquiera para la bipedestación. Lo pueden hacer porque obviamente el organismo se adapta, el aparato locomotor se adapta, pero no va a ser fisiológico y le va a limitar la mayoría de las actividades. Y como les digo, esto es resultado de un desequilibrio muscular. Vean este reformateo de los músculos de las extremidades inferiores. Debido a la extensa hipotrofia o sustitución grasa de los músculos de la pierna, ni siquiera puedo ver masa muscular. Y si no tengo masa muscular de los músculos extrínsecos del pie, ¿qué es lo que va a mantener la morfología de los arcos? Nada. Como les dije hace rato, bueno fuera que ningún músculo, ¿no? Pero si tengo un desequilibrio, un músculo sí, un músculo no, un poquito un poquito el otro, nos va a llevar a las deformidades. Y bueno, pues creo que en los cortes axiales se puede entender muy bien cómo desde los cortes axiales, bien alineados los piecitos, podemos ver esa imagen de huella en la arena, que nos puede ayudar a determinar también un poquito los puntos de apoyo. Y aquí lo puedo ver, ven, el punto de apoyo, si está en el mismo nivel, el único punto de apoyo del pie derecho que tengo aquí es la cabeza del quinto metatarsiano. Y en estos cortes axiales bien alineados lo puedo determinar. Esto implica en estos pacientes con extensas deformidades otras alteraciones, porque como en un principio les dije, hablamos del aparato locomotor, un sistema complejo. Lo que le suceda al pie va a afectar a lo demás, así que no sería raro que en estas extensas deformidades neuromusculares, vean la disposición de los pies, son pie aquí en los varos aductos congénitos, tengamos también displasia del desarrollo de la cadera, que requiera otros procedimientos como lo vemos aquí, como la osteotomía varizante desrotadora. Así que es todo un reto porque pues estos pacientes no se van a morir de la deformidad, pero sí es importante integrarlos a las actividades de la vida diaria, así que vale la pena, sobre todo en edad pediátrica, tratar de restituir en lo posible una anatomía funcional. Y bueno, pues hacemos mediciones de las torsiones de los huesos largos, es otro tema un poquito extenso, ¿no? Y bueno, pues como les decía, hay que aprovechar la tecnología si la tenemos y ver cuál es la disposición. Muchas veces ni siquiera vemos al paciente y sí vemos su pie deformado, pero que aquí, no sé, Oscar, ¿tú qué crees que me hubiera llamado a mí la atención para tratar de determinar cuál es el origen de la anomalía de este paciente? Para saber que no fue nada más el pie. Ajá. Tiene este paciente 6 años. Hay que ver todo. El pañal. ¿Por qué va a tener un pañal un niño de 6 años? Que no sea por una enuresis. Por un defecto en control de esfínteres. Y a veces vamos viendo el estudio y no llega hasta arriba, pero vemos el pañal y por lo menos podemos suponer que algo neurológico está sucediendo, ¿no? Es por poner un ejemplo de que hay que ver todo, doctores. Y bueno, pues si lo vemos clínicamente, pues es muy sencillo, ¿no? Hacer la determinación y estas se las pongo para que vean lo que les digo. El punto de apoyo resultante es el quinto metatarsiano. O sea, los otros dos puntos no tienen contacto con la superficie de carga. Y bien, ¿qué deformidad de los arcos plantares tenemos aquí? Tiene apoyo, ¿eh? Acuérdense que a las tomografías nosotros les ponemos apoyo. ¿No? Un pie equino, porque se supone que la cabeza de los metatarsianos están en el apoyo, ¿no? No contacta el calcáneo. Así que para que tengan cuidado, noten eso. Entonces aquí tenemos un pie equino. No tiene que estar invertido el calcáneo, precisamente como en la pata de un caballo. Simplemente tiene que estar elevado. Y bueno, pues la curvatura y la orientación de los arcos plantares va a ser el resultado, como les dije, de un equilibrio entre las acciones musculares o insuficiencia en las contracciones musculares. De esta manera vamos a una pérdida del equilibrio y una debilidad ligamentaria con deformación. El origen de estos son insuficiencias musculares, que con el tiempo van a llevar a la debilidad ligamentaria. Así que nos dan una de dos cosas, o una bóveda plantar aplanada o una bóveda ahondada. Pie plano o pie cabo. El pie plano, que va a ser la más frecuente y la más sencilla de todas. Como les dije, el resultado de una insuficiencia muscular, tibial posterior y del peroneo largo, van a ser ahí su problema. Así que un pie plano adquirido en la vida adulta
Si yo sé que ese paciente tiene un pie plano adquirido en la vida adulta, pues tengo que voltear a verlo en un estudio de resonancia magnética, ¿no? Del tobillo. Hay que ver cómo está ese tibial posterior, cómo están los peroneos, o en un ultrasonido. Así que, independientemente de la técnica de estudio, pero tenemos que estar conscientes de cuáles son las estructuras que están fallando. Así que esto va a llevar, como les dije, a la distensión ligamentaria y pues a la deformación de la bóveda. Por lo tanto, va a haber depresión de los arcos. Y todo esto se va a acompañar de una serie de alteraciones, desde la depresión del arco transversal, una tendencia a la pronación del medio pie, tendencia a la abducción del medio pie, un valgo del retropié, desplazamiento medial del vector de carga, y la cabeza del astrágalo se desplaza medial e inferiormente. ¿A qué voy con todo esto? Esta es la secuencia de eventos que se van a suceder durante la deformidad. Vámonos a lo práctico. Bueno, pues aquí, ¿qué es? ¿Un pie plano o un pie cabo? Pie plano, por la divergencia de los ejes del calcáneo y del astrágalo. Como siempre les he dicho, las mediciones son referencia. Lo importante está en el análisis que hacemos. Las mediciones van a confirmar nuestro análisis. Vean aquí el descenso de los arcos plantares, que es lo que esperamos, ¿no? En un pie plano. Y a esto quiero llegar. Hace rato les decía que si al paciente lo alineamos bien y le ponemos bien su tablita y que los cortes axiales coincidan bien con la planta del pie, vamos a tener una imagen como de huella en la arena. Tiene que mantenerse eso en los cortes transversales. Vean eso. ¿Sí? Parece como una brocha, no sé qué sea, pero se pierde el arco. Desde ahí ya sabemos que tenemos un descenso del arco plantar. Y eso es prácticamente clínico, pero tenemos que traspolar a la imagen. Ahora vean esto. ¿Recuerdan que les decía que había, que había también prominencia medial? ¿Qué encontramos aquí? Vean, los arcos están ausentes. Está prominente el arco medial. Pero ¿qué encontramos adicionalmente? Un hueso navicular accesorio, que también puede ser una causa de pie plano. Así que hay que voltear a ver esa parte en los pies planos, porque puede tener un navicular accesorio. Y bueno, pues lo que les decía, se pierde ese patrón de huella en la arena. ¿Qué sería esto? Ahora sí, un pie cabo, ¿no? Ahora sí tengo apoyo del talón y entonces tengo un arco plantar prominente. ¿Qué es? Valgo del retropié. Bueno, pues aquí corroboramos, ¿no? Vean cómo tengo pérdida del arco plantar. Pero vean la siguiente imagen. ¿Alguien advierte alguna alteración? Exactamente. ¿De qué tipo? Ósea. ¿Entre qué estructuras? Astrágalo navicular. Es una coalición tarsal ósea astrágalo navicular. El principal diagnóstico diferencial del pie plano rígido doloroso. Así que cuando mandan los estudios de imagen seccional, sobre todo una tomografía en un pie plano, es porque es rígido, es porque es doloroso y hay que descartar ese diagnóstico diferencial siempre, la coalición tarsal. Aún más que el hueso navicular accesorio, no, lo que nos interesa en imagen seccional en un pie plano es buscar una coalición tarsal. Y el reto está en las fibrosas y en las cartilaginosas. Solamente recuerden, las cartilaginosas se van a ver como una placa fisaria de crecimiento y las fibrosas como las suturas del cráneo, dentadas. Y bueno, pues aquí lo corroboramos un poquito más en estos cortes. En esta imagen, esto corresponde a la base del primer metatarsiano, por lo tanto esta es la primera cuña, ¿cierto? Y vean, entre el astrágalo y el navicular tenemos esta fusión o esta pérdida de la segmentación en realidad. Ahora noten que también existen alteraciones del arco transverso. Vean el pie derecho de este individuo en este reformateo, ¿sí? Igual por una alteración neuromuscular generalizada. Pero entonces también esto es importante porque ahora los dos puntos de apoyo anteriores están perdidos y entonces todo el apoyo se va a la cabeza del tercero o del cuarto metatarsianos. Y pues no son funcionalmente, no son para ello. O vean esta supinación, cómo está tan marcada la inclinación de la barra metatarsiana. Entonces, la intención de esto es que reconozcan y le den nombre a las deformidades. Y quizá si no hacen
las tomografías o las resonancias magnéticas con algún apoyo, háganlo. Inténtenlo con un material, digo, en el caso de la resonancia magnética, pues hay que ideárnoslo con los materiales antimagnéticos, ¿no? Con acrílico o algo, para que se pueda obtener una imagen un poco más funcional, que es el reto. Y bueno, existen otras alteraciones, el hallux valgus, que requiere toda una plática para hablar de hallux valgus, pero ahorita tomémoslo en cuenta como otra de las deformidades neuromusculares por incremento en la función del músculo aductor del primer dedo. Siempre les he dicho, vean los músculos. En la pierna estoy viendo la simetría muscular, entonces ya sé dónde está la deficiencia en la función. Y eso me va a ayudar a ver que en el lado derecho los músculos de todos los compartimentos de la pierna tienen pérdida de volumen, así que es obvio que la principal alteración va a ser de ese lado. Y recuerden que las artrosis degenerativas incluso no son exclusivos del adulto, sino toda alteración en la distribución de las cargas por la deformidad puede llevar a artrosis. Y esto es artrosis, no son coaliciones tarsales. Y otra cosa, cuando mete mano el hombre, cuando operaron, por ejemplo, o un traumatismo, o la artritis reumatoide que deforma todo, o la neuropatía, o la artropatía neuropática de Charcot. Aquí las reglas se pierden. ¿Por qué? Porque se van desinsertando los ligamentos por las erosiones en la centesis. Así que aquí sí no hay reglas. Y forma parte de las deformidades. Si no siguen las reglas, pero ustedes van a ver el retropié, el mediopié y el antepié, y hay que describir las anomalías de la alineación. Y bueno, como les digo, cuando mete mano, por ejemplo, es un caso de un paciente con un condroblastoma en el calcáneo. Y entonces, bueno, pues este paciente se opera, se le hace curetaje, se le pone injerto y entonces, bueno, pues resulta en una deformación. Quizá no va a haber un problema ya, no va a haber crecimiento tumoral, no va a haber dolor, pero sí existe una deformidad. Entonces, lo que nos interesa no nada más es la patología del momento. Tenemos que hacer inferencias funcionales en nuestras interpretaciones. Y hay que estar familiarizados con algunos de los procedimientos quirúrgicos. Como les digo, esto nos tomaría todavía más tiempo hablar de los tratamientos correctivos. La intención de esta plática es enfocada más hacia la semiología. Y bueno, pues terminamos el tema. Conclusiones. El pie. Vamos a dejarlo de ver únicamente como anatomía descriptiva. Tenemos que ver anatomía funcional, ¿sí? Recuerden que la alineación, incluir los aspectos de la alineación del pie en nuestros informes radiológicos es importante, puesto que estas alteraciones pueden acentuar o disminuir las curvas, como está aquí escrito. Repercuten gravemente en el apoyo en el suelo, de modo que alteran obligatoriamente la carrera, la marcha, el salto o incluso la bipedestación. Siempre se los digo, nuestro cliente, sobre todo si tenemos un poquito más la orientación hacia la imagen musculoesquelética, no es nada más el ortopedista, también es el rehabilitador, el pediatra, el médico general. Hasta un fisiatra es importante darle cierta información, ¿sí? Para las terapias o las intervenciones que tengan que realizar. Entonces, hacemos un diagnóstico anatómico, como siempre, pero tenemos que ver, de acuerdo a la imagen, tratar de inferir la causa. ¿Cuál fue la modificación biomecánica? Y ver las secuelas. Y de esta manera llegamos a un diagnóstico funcional. Que déjenme decirles que para los nuevos paradigmas de la imagen musculoesquelética no basta nada más con describir. Estamos avanzando rápidamente en las técnicas de imagen. Así que necesitamos plantearnos nuevos retos. Sobre todo en imagen musculoesquelética. Ver musculoesquelético a detalle no solamente es la descripción de la anatomía, sino hay que irnos a lo funcional. Estamos todavía en pañales en cuanto a imagen funcional de tipo biomecánico, y es un área que debemos adoptar. Y creo yo, francamente, que esos son los nuevos retos de la imagenología musculoesquelética, osteoarticular y musculoesquelética. Hacia allá tenemos que ir. Dedicarse a musculoesquelético no nada más es la descripción. Hay que buscar más, hay que ir más allá. Si no, nos van a ganar el terreno. Y al rato, bueno, pues igual seguimos haciendo interpretaciones que no van a aportar nada. Así que
como les mencioné en una plática que tuve la oportunidad de dar en Centro Médico hace poco, les resumía 10 puntos que a mi particular consideración son importantes para ver estudios de músculo esquelético. Resumo algunos de ellos que son importantes para esta plática. La interpretación de los músculos, como les dije hace un momento. Si vamos a ver un músculo esquelético, hablamos de músculos. Es muy fácil quizá en resonancia magnética, quizá en ultrasonido, ¿verdad? Si es en tomografía y no podemos diferenciar cada uno, acostumbrémonos a hablar de compartimentos musculares. Se analizará la densidad ósea. Acuérdense, las cargas. Hueso que no carga, hueso que no va a tener minerales. Se mantendrá siempre en mente el complejo de estabilidad. Eso es lo que le va a dar un valor funcional a nuestros análisis. Se comprenderán principios de biomecánica y fisiología articular. Se considera el aparato locomotor como un sistema único, ¿sí? Y se hablarán de relaciones funcionales, no solamente de anatomía descriptiva. Lo dije en esta plática y lo repito aquí, porque creo que hacia allá va la imagenología osteoarticular y musculoesquelética. Por cierto, las mediciones. Se reproducen mediciones siempre que se conozca su base anatomofisiológica. No se copia la del libro, nada más porque ahí dice que van las rayas. Si no sabemos para qué sirve una medición y cuál es su base anatomofisiológica, no la hagan, no es necesario. Y como siempre, y esto lo sigo pregonando, se realizarán inferencias retrospectivas y prospectivas en su conclusión. Me gusta lo que dice Mario Bunges. Tenemos que, como allí dice, al ver un estudio tenemos que descomponer todas sus partes para al final llegar a una sola conclusión, no a un inventario de hallazgos, sino especialmente en musculoesquelético es posible llegar a una sola conclusión relacionando todas las alteraciones funcionales. Y bueno, pues aquí algunas referencias. Con esto, bueno, concluyo mi participación. Mis datos generales por cualquier duda, cualquier cosa que quieran consultar, saben que bueno, pues me encuentro a sus órdenes y pues tenemos que seguirle dando ese énfasis funcional a la imagenología osteoarticular y musculoesquelética. Tenemos que hacer que se desarrolle todavía mucho más. Y bueno, pues como le dijo la esfinge a Edipo, ¿no? ¿Quién es el que anda a 4 patas por la mañana, a 2 patas al mediodía y a 3 patas por la noche? Debe tener muy buenos arcos plantares, ¿verdad? Y bueno, pues si hay alguna duda, es el momento. Que quedaría es artrodesar o tratar de realinear el pie equino. Bien, creo que es una pregunta que un ortopedista rehabilitador tendría mucho más facilidad de contestarte, pero en base a la experiencia te puedo decir que aquí hay dos cosas importantes. Ok, si ya es una deformidad tan avanzada, número uno, tratar de llevarlo a lo funcional. Lo que quieres es que sea funcional. Y si a final de cuentas eso le tiene que quedar como un simple bastón, que quede como bastón. De ahí las artrodesis. Sin embargo, no es nada más como que, bueno, artrodésalo y déjalo así. Incluso la artrodesis se va a planear de tal manera que los cambios biomecánicos de ese pie no repercutan en la rodilla, en la cadera y finalmente en la columna vertebral. Así que, como te digo, se debe considerar todo el sistema como uno solo, todo el aparato locomotor. Bien. ¿Sí, doctor? La deformidad es muy grave, se prefiere apuntar y tener una prótesis que te haga funcional, porque muchas veces estas liberaciones posteromediales que son muy habituales, tienen el inconveniente de que dejan un bloque de óseo de pie y se hace impráctico caminar con él. Es doloroso, es incómodo y no puede caminar una cuadra y cansarse. Lo que se busca es que se haga funcional. Claro. Y muchas de las artrodesis que se hacen terminan no siendo funcionales. Entonces por ejemplo en Shriners cuando la deformidad es muy grave, prefieren amputar y colocar una prótesis y lo hacen mucho más funcional. Sí, lo que se persigue, como bien dice el doctor, es la funcionalidad. Bien, si ya no hay más preguntas, de todos modos afuera, si alguien quiere, mande. A ver. Dice Jesús Alejandro Escandón Suárez. Antes que nada, felicitaciones a su plática, me esclareció muchas dudas y creo que nuestros reportes podrán quedar más completos. Mis dudas, por ejemplo, en el caso del pie plano, que es de los padecimientos más frecuentes, en caso de tratamiento ortopédico con plantillas, ¿esas alineaciones se pueden recuperar o restablecer permanentemente? Bueno, en base a, como les digo, esta es también otra de las preguntas que
otras especialidades contestarían con mucha mayor habilidad que yo, pero ciertamente un poquito por la experiencia adquirida, se tiene que definir precisamente la alteración. Hay quien dice que incluso el pie plano es una fase fisiológica en los niños. Existe la definición de pie plano flexible, el pie plano rígido y sobre todo el pie plano doloroso. Entonces, tiene mucho que ver con la formación incluso del tratante, pero realmente en algunos casos depende de la severidad clínica más que radiológica o más que morfológica, o sea, de la limitación funcional y del dolor, la posibilidad de un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador incluye las plantillas, pero en realidad algunas personas se saltan el tratamiento a base de plantillas y se van directamente a los tratamientos quirúrgicos. Se dice, ya que hay dos corrientes, obviamente están las tenotomías, las tenorafias, como dicen, pero también prótesis que hagan la función del ligamento interóseo. Entonces, estas endoprótesis que van en el seno del tarso lo que hacen es evitar el deslizamiento del astrágalo sobre el calcáneo. Depende mucho de la severidad clínica y del tipo, no quiero decir que depende de la formación y que cada especialista elija, pero sí hay corrientes que se van más hacia la rehabilitación, que son las plantillas, y lo quirúrgico, que son los ortopedistas. ¿Bien? ¿Algo más? Bien, bueno, si no hay más preguntas, repito, fuera podemos platicar algo más y solo me resta agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que para mí es uno de mis favoritos. Y bueno, pues muchas gracias y que tengan buena noche. Le agradecemos al doctor Salazar Palomeque por su exitosa participación. Siempre nos encanta escucharlo, es muy didáctico. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. En el curso reportamos 42 asistentes en línea y 20 que estamos aquí en el auditorio, así es que es una plática muy exitosa. Muchas felicidades. Los invitamos al ambigú. Adelante.